fíjense, implantando iones, o sea, transformando el sustrato N en sustrato P, vamos a aplicar o vamos a sumar que se llaman aislantes, estas son zonas de óxido, y luego sobre esto se montarán los electrodos, que van a ser metálicos. El proceso planar, que es una de las técnicas para fabricar circuitos o microcircuitos, ¿cuál es la idea? Vamos a trabajar sobre una pastilla que se dice que es monolítica. Vamos a hacer estos pasos que describimos acá, se van a repetir. Dice, se aplica una serie de pasos de hasta 1500 pasos. O sea, esto que estamos viendo se puede repetir en la misma secuencia varias veces. Estos procesos se realizan en salas que son de tipo clase 1, que tienen menos de 3500 partículas por metro cúbico, o sea, son espacios súper limpios. Los elementos se trasladan de una isla donde se hace crecimiento, a la isla donde se hace oxidación, a la isla donde se hace fotolitografía, se trasladan colgados del techo. Entonces, de esa manera evitamos que las partículas puedan llegar a esos elementos. Entonces, la clave del éxito del proceso va a estar primero en que esa sala sea lo más limpia posible. Bueno, la primera etapa se denomina crecimiento y es la manera en la que nosotros vamos a obtener a partir de un grano de silicio o de una cuba de silicio, vamos a conseguir lo que sería ese sustrato de alta calidad, súper puro. ¿Cuál es la idea entonces? Arrancamos con silicio puro y lo que vamos a buscar van a ser discos que van a tener de 25 milímetros a 450 milímetros con espesores que van desde los 275 micrómetros a 925 micrómetros. Ese disco, vamos a ver, tiene un nombre particular, y sobre ese disco luego se van a aplicar los métodos que vimos recién para transformar, para generar esas junturas PN o NP con el depósito de óxido y las interconexiones. Entonces, lo que se hace es, se agarra ese silicio al 99%, se lo calienta para que se quede en una cuba que es líquido. Entonces, luego, acá se ve en esta imagen, al medio de la imagen, se ve como un algo que se introduce en ese medio líquido. Este algo se hace girar en el sentido de la aguja de reloj, y entonces, al hacerlo girar y al irlo retirando, digamos, se lo mete en la cuba y luego se lo va sacando. Eso al ir girando se va enfriando y va generando lo que se llama el lingote de silicio. En esta imagen se ve acá en la parte gris, se ve una estructura metálica, y en la parte esto que es medio gris oscuro, ese es el lingote de silicio, que tiene esta forma, miren. Parece un misil. Esta es la primera parte, digamos, esta es la parte inicial, cuando yo meto esa semilla en de silicio y la voy a ir estirando hasta que llego al diámetro que necesito. Esto se consigue en función de la velocidad a la que gira, y obtengo este mega misil, le vamos a decir, de silicio puro. ¿Cuál es la idea con ese mega misil? Lo que vamos a hacer es cortarlo para obtener lo que se denomina wafer o oblea. En este caso, fíjense que acá se ven líneas. Bueno, esas líneas representan líneas más gruesas y líneas más pequeñas ahí al medio. Esos son los cortes, digamos, se fileteó como si fuera una máquina ahí que saca filetes, así saca lonjitas. Se fileteó y se sacó el wafer, que se hace un pulido mecánico, que está aquí. Se hace girar el carrusel donde están los wafers y la piedra en sentido opuesto, y luego se hace lo mismo. Hay un pulido mecánico y un pulido químico.
¿Cuál es la idea? Tener una superficie que tenga una rugosidad menor a 0,1 nanómetro. O sea, la idea es que sea lo más liso posible. Ese será el puntapié inicial para el proceso de fabricación propiamente dicho. O sea, acá tenemos la materia prima, vamos a aplicar algunos métodos que, como les dije recién, se van a ir repitiendo, y la idea, bueno, es luego transformar esa oblea en miles de pequeñas pastillitas que serán los circuitos integrados. Bueno, una oblea de tipo P con un diámetro de 300 milímetros cuesta alrededor de $125. Con esto, este costo salió de Silicon Wafer, una empresa fabricante de wafers, una empresa mundial fabricante de wafers. ¿Qué es lo que se hace luego? Bueno, ahora viene el proceso en el cual esa oblea tipo P o oblea tipo N va a comenzar a tomar forma con respecto a lo que veíamos recién, a esos canales que tienen zonas N, que tienen zonas de oxidación, etc. Bueno, ¿cuál es la idea? Vamos a meter el wafer en un horno, 900, 1000 grados centígrados, y le vamos a introducir un vapor que lo que va a hacer es combinarse con todo esto que está en azul y en rojo era el wafer. Ahora, cuando nosotros lo ponemos en ese ambiente que está el vacío y el cual le ponemos hidrógeno, dicloro, no sé cuánto, en ese ambiente, lo que vamos a hacer es que se comience a meter ese gas dentro de la oblea, y entonces ahora vamos a crear lo que vemos acá, una juntura PN. Luego vamos a aplicar un proceso parecido con el cual vamos a buscar hacer una oxidación. Lo mismo, metemos las obleas dentro de un horno y fíjense que aparece en la parte superior una capa de óxido. Esa capa de óxido, bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces tengo una juntura PN, una gran juntura PN con una capa de óxido arriba. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, el paso siguiente es, utilizando una técnica de fotolitografía, transferir la imagen de nuestro circuito a esa oblea gigante. ¿A qué le suena fotolitografía? Acá es donde responden ustedes. ¿Vimos algo de esto alguna vez? Y cuando estábamos viendo PCB no había el proceso fotolitográfico. Cuando vimos PCB existía el foto de transferencia óptica, ¿no? Fotolitografía. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este proceso y el del PCB? ¿Qué les parece? El tamaño. El tamaño, esa es la clave. Entonces, esta será la máscara, y lo que hacemos es, ponemos en el wafer un elemento que sea fotosensible, le transferimos con medios ópticos esa litografía, luz y esa imagen, y luego revelando con un químico, lo que hacemos es dejar lo que quedó expuesto y sacamos lo que no quedó expuesto, y entonces queda pintada la superficie para aplicarle un proceso químico para remover ese óxido que está de más. Entonces, ponemos la emulsión. Bueno, ahí siempre hablan esto cuando uno lee y ve imágenes, y siempre dicen, tiran una gota de esta emulsión y al estar girando el disco, lo que consiguen es que se distribuya uniformemente para que no queden zonas más altas o más bajas. Luego se hace esa transferencia. Fíjense que tengo la máscara arriba, tengo una lente y tengo el wafer. Aquí está la clave en los avances tecnológicos. La longitud de onda de la luz con la cual nosotros iluminamos esta máscara. Eso es lo que nos va a permitir la densidad. Y entonces, una vez que tenemos fotolitografiado, fíjense que en este caso tengo un chip en un wafer. Fíjense que el chip es pequeñito con respecto a la superficie total del elemento. Hacemos el revelado y entonces
fíjense qué pasó. Sacamos la parte de ese material, de esa emulsión, y entonces cuando nosotros hagamos el ataque químico, ¿qué va a pasar? Fíjense que voy a eliminar la zona que tenía óxido y voy a poder entrar dentro de la oblea hasta el canal P o hasta el canal N. Ese sería el objetivo de la corrosión química. Luego, ¿qué hacemos? Aplicamos limpieza y nos va a quedar la zona de óxido y abierta una ventana para poder ingresar, o digamos, con el cual ingresamos dentro de la oblea. ¿Cuál es la idea de poder transformar ese sustrato? Fíjense, nosotros lo que estamos buscando es tratar de que ese sustrato se transforme en una zona N, en una zona P+. Fíjense que digo, acá quedó parte del sustrato, en esto que dice colector epitaxial N, nosotros metimos impurezas y transformamos el P en N. Y entonces lo que se busca es esto que está acá, una imagen completamente rectangular, pero el resultado ideal, fíjense que tiene pendientes, los laterales tienen pendientes, y esto se debe al proceso mecánico. Entonces, fíjense que en esta imagen el rectángulo de arriba es más chico quizás que el rectángulo de abajo, esta zona que tiene aquí inclinación. Entonces, esos son los límites impuestos hasta ahora en la fabricación utilizando esta tecnología. Para mejorar el proceso, para tratar de llegar al efecto ideal, bueno, se utilizan otras técnicas, como por ejemplo la implantación de iones. ¿Cuál es la idea? Vamos a bombardear la superficie con un haz de iones, P o de tipo N, con una cierta energía. Esta energía nos va a permitir definir hasta dónde queremos entrar en la superficie. Y eso nos va a permitir hacer un trabajo mucho más fino cuando necesitamos hacer tecnología de película delgada o queremos hacer emisores o el canal o gate en un BJT, en un MOF, en un JFET. La ventaja de este proceso de iones es que es mucho más fácil controlar tensión, porque fíjense que la energía depende de la tensión aplicada, a controlar temperatura. Miren, dice temperatura de operación 1000 grados centígrados entre 1 y 2 horas. Esta idea, digamos, de la difusión, ¿no? Esto de meter el wafer dentro de ese ambiente y dejar que ese gas que tenía concentración P o concentración N, digamos que era la impureza, que se tenía que difundir dentro del sustrato, primero que es mucho más lento, pero es mucho más difícil de controlar las alturas, los espesores. Entonces, dependiendo de qué es lo que estamos fabricando, utilizaremos difusión o implantación de iones, ¿no? Esos son como los dos caminos posibles. ¿Cómo se procesa? Digo, una vez que yo ya tengo un transistor o miles de transistores puestos sobre un wafer, lo que tengo que hacer es interconectarlos. Entonces, ¿el proceso en qué consiste? Bueno, de nuevo, ese es el resultado al cual yo le quiero aplicar conectores. Lo meto en un ambiente que cubre toda la superficie con un elemento metálico, como está acá. Y luego, ¿qué hago? ¿Qué harían ustedes? Sacar el elemento donde no quiero que haya cortocircuito. Bien, ¿cómo? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué método aplicaría, utilizaría? Y podemos llegar a sacar con algún ácido. Sí, digo, se aplica una corrosión química, pero ¿cómo sé qué tengo que sacar y qué es lo que no tengo que sacar? Y bueno, de nuevo se puede aplicar la lámina fotosensible y fotolitografía. Exactamente. Aplico fotolitografía, saco lo que está de sobra, digamos, pongo luz, saco lo que está de sobra y me quedan los contactos de un elemento. Bien,
Si queremos interconectar varios, es lo mismo. Iremos aplicando capas, iremos subiendo el nivel. Digamos, serán como si miran acá el dibujo, es como si fueran edificios de distintos pisos. Bueno, vamos a ir haciendo por capas las interconexiones. Una vez que está interconectado, esto es lo más loco, ¿no?, del proceso. Se verifica cada chip está inmerso en ese wafer. Entonces, ¿cuál es la idea? Se le hace una especie de test eléctrico, y entonces los que no pasan el test se marcan para descartar en el proceso siguiente. Tengo las conexiones, hago las verificaciones eléctricas o de conexión, y entonces, ¿qué tengo? Fíjense, el proceso de microelectrónica hace que cuanto más grande sea el wafer, ¿se acuerdan que vimos que había wafer de 25 hasta 400 milímetros? Cuanto más grande sea el wafer, el costo menor por unidad, el costo final por unidad será menor. Siempre se hace proceso por lotes, generalmente son 20 obleas simultáneas, con lo cual, fíjense, la cantidad de componentes que se fabrican en el mismo instante. Pero fíjense que este proceso es un proceso como muy finito y muy especializado. Bueno, tiene una tasa de falla muy alta. Entonces, solo el 10% de chips van a ser óptimos. De todos modos, fíjense que por cada lote podrían salir 16.000 unidades. O sea que es un proceso, se obtienen muy buenos resultados. Bueno, aquí se ve una oblea donde cada rectangulito pequeñito representa un chip. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ese 90% que no son óptimos, ¿se reciclan los materiales para poder hacer una nueva tanda o qué se hace? La verdad que es una pregunta que no te podría responder. Yo supongo que sí se debe poder reciclar. Hay que sacarle, digamos, hay que transformarle en material puro, ¿no? Hay que llegar al silicio ese, el 99%. Pensemos que del wafer lo que se descarta va a ser material N, va a ser material P, y va a tener metalización. Entonces habrá que separar la metalización del sustrato base para poderlo reutilizar. Supongo que sí. Una pregunta interesante. Bueno, las ventajas, ¿no?, del proceso: bajo costo, podemos conseguir, a medida que mejora la tecnología de fotolitografía, conseguir tamaños más pequeños o mayor cantidad de componentes en la misma superficie. Fíjense una consecuencia directa. Dice, elevada confiabilidad. El hecho de hacer lotes hace que ese lote, todos los componentes que integran un mismo chip, al ser fabricados en el mismo momento, van a tener las mismas condiciones mecánicas y por ende físicas. Fíjense que acá dice igualdad de características. Todos los transistores se fabrican simultáneamente. ¿Qué quiere decir eso? Que en un chip la deriva térmica será igual para todos los dispositivos internos. Entonces, si nosotros logramos manejar el coeficiente de temperatura, vamos a tener componentes de mejor calidad, más robustos, por ejemplo, con respecto a la temperatura. Tengo mi chip, que es parte de una oblea, ¿no? Esta es una oblea que está procesada. ¿Qué es lo que vendría ahora? ¿Qué se les ocurre? Sacar los chips, cortar la oblea. Vendría el proceso de corte. Cortamos el wafer, y entonces, una vez que tenemos los cuadraditos que representan cada chip, que son los que ya testeamos, viene el montaje sobre el encapsulado. Entonces, ¿qué encapsulados podemos utilizar? Encapsulado plástico, comúnmente lo que nosotros manejamos día a día. Encapsulado cerámico, tiene mejores
características, son mejores ante la humedad y tienen mejor disipación. Y entonces depende cuáles sean cómo sean las conexiones al exterior, podrá ser de montaje con agujero pasante, DIP, montaje superficial o ball grid array, o sea, lo último que hay en tecnología de conexión hacia el exterior. Profe, Sí, una consulta. sí, ¿Se diga. utiliza siempre el mismo chip de silicio, digamos, independiente del encapsulado que se elija? Sí, tal cual, tal cual. El encapsulado hace que sea más pequeño, que el nivel de interacción sea mayor, hace que las conexiones sean más cortas, o sea que tiene mejores prestaciones eléctricas. Y entonces, bueno, lo que cambia básicamente es eso, ¿no? El tamaño. Aquí tenemos distintos tipos de pines que se usan en SMD. Ala de gaviota, el pin doblado, el pin J, forma de cuña o el pin en L, dice acá. ¿Cuál es la idea? Tenemos el chip, tenemos la cápsula, lo que está por fuera, lo que puede ser cerámico, puede ser plástico. Tenemos los pines de interconexión hacia el exterior e internamente tiene esta conexión, acá que se ven estas patitas, esa es la conexión del chip a el pin externo. No sé si alguno tuvo la suerte de abrir alguno de estos integrados alguna vez. Cuando explotan, cuando vuelan los pedazos, a veces se ven las conexiones esas pequeñitas. Hay Este una se página de veía. Instagram, profe, que hay un chico que abre estos componentes y sube la foto. Vos sabés que estoy siguiendo esa página y siempre digo lo mismo, voy a sacar fotos y las voy a poner en tecnología y me quedo lo voy a hacer. Es así lo que vos decís, te muestra fotos de los chips forma interna, cómo tienen dibujadas caritas, o tienen la marca, o tienen el año en el que hicieron. Desde el encapsulado hacia el chip hacia la foto. Y cuando pone Eh, referencia con las monedas o sí, claro, ese es pulgar. típico. ¿Sí? Poner la moneda a la par del chip está buenísimo porque nos da la idea en realidad usan monedas de centavos de dólar, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que imaginar que puede ser una moneda que es eso de un peso de las actuales y ahí está, sí, ahí hace una acotación. Leonardo dice los encapsulados que están buenos, son las viejas memorias Epson, están buenos porque se lo puede ver al chip, si uno agarra el integral, lo mira y se ven esas conexiones. Yo les voy a contar una anécdota relativa a eso. Bueno, acá tenemos el encapsulado que les decía, el VGA. ¿Qué más? Bueno, acá se ve cómo, acá tengo una máquina que hace esa conexión del chip. Esto que se ve rojo acá es el cabezal que guía la pata. Aquí arriba se ve una liñita más clarita, ese es el metal. O sea, esta sería la pata que une el chip con el exterior. Y entonces esa unión, ¿con qué se usa? ¿No? ¿Cómo se hace esa unión? ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en la clase pasada que vimos soldadura. Termofusión usan acá, ¿no? Entra el hilo de cobre, de oro, acá en el punto A, se le da calor, entonces queda hecho una bolita, se va sobre el sustrato y se lo presiona y se lo hace vibrar, entonces suelda esa bolita sobre el chip, le da la forma mecánicamente, fíjense acá la ondulación esta, lo mueve, digamos, se mueve este cabezal que está en rojo, siguiendo una línea determinada, y cuando llega al pin mecánico al que nosotros accedemos,
Bueno, ahí lo presiona y corta el remanente. Entonces fíjense que acá arriba tengo sobre el chip la bolita y sobre el sustrato tengo una presión. Bueno, y eso es lo que se ve en la imagen esta, este cabezal rojo. Entonces, ese conexionado mecánico es inevitable, es la conexión del chip hacia el exterior. Me ocurrió cuando era estudiante, estaba trabajando con un microPIC 16C74. El microPIC 16C74 lo que tenía era EEPROM, se borraba con luz ultravioleta. Por eso se veía el chip, tenía acá una ventanita, y entonces uno le largaba luz ultravioleta y el sustrato se borraba. Y entonces uno le daba 12 minutos de luz ultravioleta, lo ponía en el programador, le bajaba el programa, probaba, no funcionaba el programa, volvía a poner debajo de la luz ultravioleta, y ese era el ciclo que se repetía una y otra vez. Vamos a dejar de compartir acá, vamos a poner en primer plano, ahí. Y entonces ese ciclo se repetía: luz ultravioleta, programación, pruebo, luz ultravioleta, programación, pruebo. Y entonces los micros controladores tienen la posibilidad, tienen los fusibles de programación. ¿Alguna vez trabajaron con microcontroladores hasta ahora? Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿Y para qué tienen los fusibles, esos famosos, dice fuses? ¿Para qué están? Hay algunos que son para evitar que se pueda reescribir el, En el general script. son para evitar que lo puedan leer al programa. Entonces uno protege el código con un pin. Dice, che, este pin es un fusible, corto ese fusible y entonces ya no lo voy a poder leer. O sea, si ustedes a un micro de estos, cualquiera que sea, lo ponen en un programador y le dicen read, si no está protegido, ustedes pueden levantar lo que tenga la memoria. Pueden hacer ingeniería inversa del programa. Entonces se me ocurrió un día proteger, digo, voy a ver qué onda, lo protejo. Bueno, en esos micros 16, C74, lo que hacía era literalmente cortar un fusible. O sea, se quemaba una de esas patitas, chau, no se lee más el micro. Bueno, yo recuerdo que tenía 3 unidades, 3 16C74, y los tenía identificado con el 1, el 2 y el 3, y cuál era la idea. Mientras iba grabando un micro, iba borrando otro, era un ciclo que no terminaba más. Imagínense que podía probar sin, digamos, uno devaguea el programa, pero en algún momento lo quiere probar en el hardware para ver que sea cierto. No existía Proteus en ese momento. Imagínense año 1999, una cosa así, 1998, 1999, y un día me mandé una macana. Hice un cortocircuito. Les puedo asegurar, esto es cierto, posta, que vi el fueguito. ¿Vieron cuando se quema el fusible, cuando se quema un fusible? Bueno, ya les voy a mostrar una filmación de cómo se quema un fusible. Bueno, esa misma filmación del fusible la vi ahí adentro de esa capsulita metálica. Lo único que no logré ver fue el humito que saliera hacia el exterior, pero se vio literalmente cómo se iluminó ahí adentro la patita. Y entonces lo que hice fue quemar un puerto. O sea, se quemó la conexión mecánica del chip a la pata con la cual yo me conectaba en mi placa. Así que bueno, esa fue una de las tantas pruebas que hice en mi recorrido como estudiante. Y al día de hoy tengo una caja, tengo un blister con micros de esos que usaba en ese momento, y yo los doy vuelta, digamos, está el nombre del micro arriba, lo doy vuelta, y en el lado de abajo con marcador dice qué pin tiene quemado: el puerto B0, el puerto F4, porque iba laburando y bueno, cuando me mandaba una macana, allá fue el micro.
Vamos a volver Es a compartir. millonario usted entonces. ¿Cómo? Es millonario usted entonces. No, bueno, en realidad, Y hoy los pignos están más baratos. Para... mirá, Gustavo, me acuerdo una anécdota de una de estas macanas que me mandé una vez. Yo cuando comencé como becario en la facultad, comencé en el laboratorio de bioelectrónica. O sea, mi primera actividad extracurricular en la universidad fue como becario en el laboratorio de bioelectrónica. Y me dieron un LCD, cristal líquido así alargadito, 64 píxeles de alto por 128 del ancho. Y bueno, ¿cuál era la idea? En ese display tenía que representar la señal DSG que venía acondicionada por todo un canal de acondicionamiento. Entonces estaba laburando. Yo me acuerdo que en ese momento, imagínense, me pagaban, qué sé yo, 32 pesos por mes de beca. Era una cosa. Nosotros vivíamos cuando yo vine a vivir a Córdoba, mis viejos nos daban 300 pesos y con eso pagamos alquiler, ponerle que valía 120 el alquiler y 140 de gastos, comida, qué sé yo, y nos quedaban, me acuerdo que nos dividíamos, yo vivía con mis hermanas, éramos 4, y nos dividíamos lo que sobraba y eran 12 pesos para cada uno. Y el pasaje en colectivo a Salta valía, ponerle 40. Entonces, con los 12 esos de diferencia, mi viejo me pagaba el pasaje de colectivo y yo me pagaba la diferencia para viajar en el coche cama, que eran las primeras épocas de los coches cama. Entonces, mis hermanas viajaban en clase turista y yo viajaba en first class, ¿no? En primera clase, con esa partecita que me sobraba. Abre el comentario. Claro, ahí sobre Valparaíso, ahí cerca de UTN, Valparaíso y Javier Díaz, por ahí había una hamburguesería que me acuerdo que valía 1 peso la hamburguesa, ¿no? Esos números así como que quedan marcados. Bueno, la cuestión que me dan el LCD, bueno, primer trabajo que hago, lo conecto al puerto paralelo de la computadora, era algo que ustedes hoy usan micros, como si nada, y nosotros lo máximo que teníamos para controlar en ese momento era un puerto paralelo. Entonces prendía los 1 y los 0 del puerto paralelo y con eso logré hacer funcionar el LCD. Y bueno, un día jugando acá, conectando, llevando, poniendo, en vez de ponerle 5 voltios, al hardware le puse 12. Y salió el humo así violentamente de la parte de atrás del LCD. Imagínense, me gasté 1 año de beca para comprar otro. O sea, me mandé la macana, ahora tenía que resolver el problema. 1 año de beca en un LCD, ¿no? Imagínense, era durísimo en esa época acceder a esos dispositivos. Por suerte, después fue pasando el tiempo y 1 año de beca me alcanzó para comprarme el osciloscopio, ese que se ve ahí atrás, ese que se ve justo en el borde de la silla, ahí atrás, ese osciloscopio me lo compré siendo estudiante. 1 año de beca. Ya en ese momento me pagaban 300 de beca, me salió 3.300 el osciloscopio, y eran $3.300. O sea, imagínense hoy un osciloscopio de $3.300. Pero usted corría con ventaja, porque en su época el dólar y el peso estaban 1-1. Sí, pero había que juntar. Como te estoy diciendo, fue 1 año completo de beca. Lo que me pagaban de beca completito, no podía gastar nada para comprar el osciloscopio. Pero sí creo que, bueno, no sé, habría que hacer un análisis para ver cuánto se ganaba en ese momento, cuánto hacía falta para vivir y cuánto valían las cosas. Este, Así que bueno, volviendo al tema de los micros, logré ver cómo se prendía fueguito ahí un fusible de una de las patitas estas que les estaba mostrando. Sigamos.
cómo va evolucionando la tecnología. Y entonces está, esta es la ley de Moore. Cada salto tecnológico le llaman TIC y TOC, ¿no? El TIC es cuando se valida la tecnología y el TOC cuando se aplica. Bueno, actualmente la tecnología está en 14 nanos, tendiendo a 10 nanos, y se está estudiando a los 7 nanómetros. ¿Y qué es esto? Este es el tamaño que tiene. Déjenme que les muestro acá. Esto es, digamos, los nanómetros me va a permitir hacer que el transistor, fíjense la formita que tiene, ¿no? Esto que les decía, que no era un rectángulo, sino que era una cuña. La diferencia que existe entre los 7 nanómetros, que es la imagen de la derecha, versus los 14 nanómetros de la imagen de la izquierda. ¿Cuál es la idea? A medida que este número se hace más pequeño, lo que puedo hacer es que en la misma superficie puedo tener mayor cantidad de transistores activos. Bueno, acá vemos algunas fotos de cómo evolucionaron las computadoras. Año 1946, algún transistor, 1961. Fíjense que este tiene 6 conexiones al exterior, 1964, 1971. Fíjense aquí, se aprecian las conexiones, estas islas más grandes, estos rectángulos más grandes son los puntos de conexión hacia el exterior. 1986, esto me parece que ya era en el 86, y no sé qué computadora será. Yo en el 94 tuve mi primera computadora, yo entré en el 95 a la facultad. En el 94 tuve mi primera computadora, que fue una 386 DX o SX, 486. Una 486 DX o SX, no me acuerdo cuál eran las dos características. Y en primer año pude cambiar la placa madre, el micro, y pasar a una Pentium 1. Esto en el 2002, 2013. Una foto de casi la actualidad. ¿Dónde está el límite entonces? En la litografía. En eso trabajan las empresas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la actualidad con la fabricación de circuitos integrados? ¿Saben o no? ¿Leyeron algo en algún lado? Que hay escasez por la alta demanda. Sí, pero Yo vi que no están llegando a cumplir con esa ley, entre comillas, que dice que cada determinada cantidad de años se duplica la cantidad de transistores. No exacto. llegaban. Está esa ley, digamos, ¿qué pasa? Estamos llegando a los límites físicos. Entonces, a medida que vamos más cerca del límite físico, se hace mucho más difícil. Bueno, hoy hay escasez de chips porque la fábrica de máquinas que hacen litografía, la fotolitografía, es una empresa que no es ni yankee ni china, recuerdo si era Noruega, tiene impuestos, limitaciones para proveerle a los chinos. Ya por esta cuestión de la guerra que existe comercial, ¿qué dicen las potencias? No le vendas a China, porque si le vendes a China, China va a fabricar los chips que necesita para el 5G y va a tener quilombo el mundo, porque China se va a meter y va a dominar las comunicaciones. Bueno, entonces, en esa puja, ¿qué ocurre? La empresa no le provee a China y China no tiene capacidad para generar o para fabricar los chips que necesita el mundo. Samsung, las autopartistas. Entonces eso es lo que estamos viendo actualmente. ¿Qué es lo que están haciendo los chinos? Bueno, están estudiando la tecnología para poder fabricar sus propias máquinas. Bueno, cuando los chinos tengan la capacidad de
fabricar la máquina que hace la fotolitografía, bueno, olvídense, el dominio va a ser absolutamente chino. Recording stopped. ¿Alguna pregunta? Voy a buscar los videitos que les debía. Los videitos que le debía. Que los encontré en esta computadora. Denme un segundo. Ahí. Fíjense que aquí tenemos un componente CMD que se soldó mediante reflow. Se ve la evolución del tiempo, se ve la temperatura. Fíjense el detalle de la imagen. Se aprecian estos montículos debajo del componente, son bolitas de estaño que tienen, digamos, parece que es una pasta. Esa pasta es el estaño más flux, eso le da esa cremosidad. Fíjense que ahí el estaño pasa al estado líquido y se produce la soldadura del componente. Les voy a mostrar este video. Fíjense el efecto. Eso se denomina tombstoning, efecto lápida. ¿A qué creen que se debe ese efecto? No lo calentaron bien, parejo, digamos. No se calentó parejo. Nosotros lo vimos en el diseño de circuitos de PCB, que había algo que había que hacer para evitar eso. Este capacitor, que es probable que sea un capacitor de desacople, que está conectado entre VCC y masa. ¿Y qué ocurre con la masa normalmente? Va conectada a un plano de masa. Entonces, la superficie de la izquierda, que es el plano de masa, al ser una placa de cobre mucho más grande que la de la derecha, que es la de VCC, la temperatura es menor. Entonces, el componente no llega, fíjense, el estaño de la derecha sube sobre el componente y el de la izquierda no llega a subir y por eso se produce el efecto lápido. Bueno, eso se resuelve utilizando los thermal pads, algo que vimos en clase anteriormente. A ver, este otro. Esperen. No sé qué estoy mostrándoles. Ahí. Aquí se ve cómo va evolucionando la temperatura, 217 grados. Fíjense la pasta de estaño en la base. Ahí pasa el estado líquido. Fíjense la temperatura, 221 grados. Ahí tenemos una imagen bien próxima de cómo funciona la temperatura por la soldadura por reflow. Vamos a ver otro. Esto está muy bueno. Tecnología, el avance de la tecnología. Esto es soldadura por láser. El calor se aplica con el láser. Fíjense que ahí acerca el material, ¿no? La punta de estaño que se ve ahí abajo, y cuando se posiciona sobre el pad, el láser hace que esa soldadura se aplique, se produzca. Obviamente que esta es una soldadura de pad por pad, uno a uno.
0,02 milímetros el diámetro del material. Bueno, fíjense el efecto de no controlar las condiciones de soldadura, ¿no? También tiene sus cuestiones. Fíjense el valor de la temperatura, 400 grados el de la derecha. El de la izquierda, la temperatura, bueno, no lo vi, veamos si puedo volver para atrás un poquito. El de la izquierda, 260 grados, o sea, está seteado en 300 el tope, y en el de la derecha el tope pasó y bueno, lo que se vio ahí. Miren el tamaño de la bolita de estaño. Parece un cono de helado. Es como que no hace falta el material, digamos, ¿no? El soldador, la punta del soldador, digamos, con apuntarle el láser alcanza. Aquí tengo otro videito más, está bueno. Se ve el perfil de temperatura. Fíjense que a la derecha, recién en ese momento, el estaño alcanzó los 220 grados. Ya a esa altura el componente va directo a transformarse en una lápida. A ver, otro más aquí. Acá se ve la temperatura que subió, se activó el flux. Y ahora se está comenzando a, digamos, se transforma la pasta de estaño en estaño líquido. Fíjense que ahí se nota un poco, se ve más o menos el talón de atrás de la pata de tipo mecánica. Aquí tenemos una soldadura de un VGA. Lo redondito es la pata del chip, y lo de abajo es la pasta de estaño montada sobre la placa. Fíjense que el chip se ubicó por la fuerza que ejerce el estaño, la resistencia superficial. Fíjense que se desplazó hacia la derecha un poquito. Fíjense el valor de la temperatura que se ve ahí arriba, 210 grados. En 220, una cosa así, ya se produjo, comienza a darse ese proceso. Bueno, la temperatura luego tendría que comenzar a bajar para iniciar el proceso de enfriamiento. En este se ve que se puso pasta, en vez de la pasta de estaño estar sobre el pad, utilizando un stencil, acá se desparramó pasta de estaño a lo largo de los componentes. Esto sería casi una soldadura artesanal, ¿no? Entonces la temperatura aumenta, el flux facilita el proceso de que el estaño vaya a la zona que tiene que ir, y fíjense cómo el componente se ubica en la posición correcta, y el estaño que quedaba entre patas va a los pads. Si hubiera mucho más estaño del necesario, puede quedar un cortocircuito, pero en este caso
el flux y que era más o menos la cantidad correcta, facilita la ubicación del componente y además que las patas queden soldadas correctamente. Y a ver dónde está. Habíamos hablado, les había contado que cuando se hacía el perfil térmico de una máquina de soldadura, ahí se monta sobre la placa 4 termocuplas en 4 lugares distintos. Ahí. Fíjense que hay 4 lugares. ¿Y qué les parece? ¿Por qué esos lugares? Y no las 4 puntas de la placa, por ejemplo. ¿Qué creen? ¿Por qué se hace así? Porque en las puntas puede llegar a ser que sea solo silicio y que no sea representativo del calor que está llegando todo el metal. Bueno, a ver, alguien que opine otra cosa. Pueden ser puntos, digamos, donde se conecta masa a la capa de masa. Podría ser otra respuesta, a ver. Iba a decir lugares de componentes sensibles, pero no parece haber nada conectado ahí. No están puestos sobre los integrados ni nada directamente. Claro, sobre el integrado no sería razonable medir, pero estaba más o menos orientada tu respuesta. A ver, dice, ¿hay algo en el chat? Gradiente de temperatura, dice Ignacio Carranza. ¿Cuál es la idea? Hay mayor densidad de componentes. Y al haber mayor densidad de componentes, hay menor temperatura sobre la placa. O sea, a nosotros nos interesa que la placa, que el circuito impreso, tome la temperatura necesaria para que el estaño se derrita. Entonces, es importante medir en los puntos donde hay mayor cantidad de elementos que van a evitar que la placa se caliente y entonces ajustar la temperatura para esos puntos de medición. No tendría sentido medir la temperatura sobre este conector que está acá a la derecha, y sí tendría sentido medir entre medio de estos dos chips que tienen la mayor masa posible. Por eso es la ubicación en la placa, los puntos de medición. Bueno, acá tengo 4 canales. Se pone dentro de una caja térmica y se manda el dispositivo adentro del horno de reflow. Y entonces, fíjense que cada colorcito representa uno de los canales. Y entonces, lo que hay que buscar es conseguir la mejor distribución posible de temperatura y que garantice que todos los puntos obtengan digamos, la temperatura necesaria para que el estaño se derrita y haga lo que tiene que hacer, ¿no? Soldadura. Ahí tenemos un horno de reflow. Vamos para atrás un poquito. Ahí. Los hornos de reflow, fíjense que acá es como que tiene sectores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este horno daría la impresión que tiene 8 etapas. Entonces se ajusta cada una, digamos, son 8, por decirlo de una manera, 8 resistencias independientes, resistencias que generan calor independientes. Entonces yo voy a ir seteando cada temperatura de cada uno de estos sectores para conseguir ese gradiente de temperatura que me garantice que la soldadura sea la correcta. Había uno de estos que estaba lindo también. Ahí. En este caso tiene 5 termocuplas. Fíjense que ese X5 tiene hasta 8 canales.
Entonces, ¿qué hacemos? Ahí comenzamos a cambiar los valores de temperatura de cada una de las etapas para poder llegar al perfil óptimo, ¿no? Ahí va haciendo ajustes hasta que todos los componentes tengan la temperatura necesaria para que la temperatura sea óptima. ¿Se acuerdan que teníamos pendiente y tiempo, ¿no? La combinación del gradiente de temperatura y el tiempo al cual sometimos el dispositivo para que la temperatura, para que la soldadura sea óptima. Voy a ver si, creo que tenía una soldadura, de una soldadura por olas. Un segundo. A ver este. Bueno, acá está un proveedor de placas. Este Ernesto Mader fabrica placas en Argentina. Están mostrando un poco el proceso de fabricación. En este caso es una perforadora. Ahí está el carrusel ubicándose para que la máquina tome una de esas placas. Fíjense que es un paquete de placas. Las empresas que hacen seriado generalmente hacen un sándwich y perforan varias placas a la vez. Ahí se ve el cabezal con puntas. Esas puntitas que se ven ahí son las distintas fresas. Ahí se sujeta el panel. En general se utiliza un panel de perforación, ya que va por encima de la placa de circuito impreso. Ahí están las fresas. ¿Se acuerdan que yo les decía que la mayor cantidad de diámetros posible implicaba mayor costo? Bueno, fíjense, ahí está, ahí puso la fresa y está sacando la posición relativa, la posición absoluta en realidad donde queda la fresa, y ahí está perforando. Ahí va perforando varias placas a la vez. Varias placas que están en un panel. ¿Se acuerdan que hablamos del panelizado? Bueno, un panel eran muchas placas a la vez montadas sobre una misma estructura. Y ahí ya tiene un panel de placas listo para la etapa que sigue, que puede llegar a ser la serigrafía. Bueno, Ernesto Mader está en Buenos Aires. El otro día charlaba con algunos compañeros suyos que compraron placas en China y sale la mitad de lo que sale a hacer con Ernesto Mader. Pero bueno, si yo les tuviera que decir algo, yo les diría que compren en Ernesto Mader. A ver, denme un segundo que ya vuelvo. Estaba probando el video y no tiene buena calidad. Bien. Denme un segundo, prendo la luz. Estoy muy en la oscuridad aquí. Bueno, preguntas. No sé si les gustaron los videitos esos que tenía, que les debía de hace rato. A ver Profe, Sí, ¿puede ser profe. que Sí. hay, digamos, una tendencia a dejar usar tanto plomo en las soldaduras?
Sí, no hay una tendencia, hay una regulación en A una Europa. regulación, digamos. Sí, en Europa es libre de plomo. Son regulaciones porque ¿qué ocurre con los circuitos impresos luego de su vida útil? A la basura se desechan. Claro, y si tienen plomo, ¿qué ocurre con el plomo? Contamina. Entonces, lo que se está buscando actualmente es eso, justamente, que no haya desecho de plomo. Normalmente cuando ustedes compran una placa, a ver si tengo acá una placa de circuito impreso, esta es una placa de circuito impreso fabricada en Córdoba, 2 capas, agujero metalizado, y este tiene terminación estaño selectivo se llama. O sea, tiene las patas donde yo voy a soldar los componentes, ahí se ve el brillo, están metalizadas y cuando yo acerco el estaño, bueno, va a parar, el estaño se va con unas ganas bárbaras hacia las patitas de los componentes. Bueno, una de las tandas que compré, que fabriqué estas placas, vinieron lead free. O sea, en este caso, esta tiene metalizado, tiene plomo, pero hubo una que compré que me dice el fabricante, mirá, estamos probando un producto, qué sé yo, salen a precio promocional, me dicen las placas. Bueno, no tenían el acabado metalizado, tenían un acabado químico que cuando yo acercaba el estaño, también el estaño se pegaba muy bien en las patitas. Y entonces esa placa hubiera aplicado libre de plomo. ¿Qué pasa? El estaño que nosotros utilizamos, o al menos el que yo utilicé en ese momento, es una aleación que sí tiene plomo, entonces no hubiera sido libre de plomo. Y también los componentes, los circuitos, también vienen libres de plomo. Entonces, bueno, hay que comenzar a pensar, si uno quiere hacer un producto para vender en el exterior, tiene que pensar en la selección específica de elementos, el estaño, la aleación de estaño para cumplir con la normativa. Pero no es que se busca, sino que está regulado ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo llevo acá, Sebastián. Sebastián, sí, te estaba buscando ahí en la lista de asistentes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿Tan aburrida estuvo la clase? O también Eh, explicada. no, eso está bueno. Gracias, Francisco, por el halago. Bueno, les cuento que hay algo que está bueno con respecto a lo que se vive en la actualidad, es que antes fabricar un chip no estaba al alcance de todos. Actualmente, ahí en la presentación, la última filmina, esto no les dije, mosis.com, www.mosis.com, permite fabricación de pequeñas escalas de componentes. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden dibujar un chip, o sea, dibujar la fotolitografía, esto que vimos mucho más atrás, y mandarlo a Mosis, pagando el costo que implica. ¿Y Mosis qué hace? Recopila distintos proyectos del mundo y manda a fabricar un wafer. Y entonces ustedes pueden comprar, qué sé yo, 10 unidades. ¿Y qué hace Mosis? Les manda a ustedes ese chip que ustedes fabricaron en un encapsulado que puede ser DIP, o sea, Dual Inland Package para True-Hole. Y ustedes podrían fabricar una preserie con... ustedes habrán hecho quizás alguna vez una placa de circuito impreso y le pusieron test point, puntos para medición. Y entonces el test point es un palito en el cual ustedes enganchan el osciloscopio y pueden mirar qué está pasando con el circuito. Bueno, ustedes podrían fabricar un circuito integrado también con test point. O sea, qué sé yo, imagínense una cadena de amplificación, 3 operacionales. Y entonces ustedes tienen el Bain
el V-out, y comercialmente su chip tendría que tener un V-in y un V-out, pero en la etapa de diseño su chip podría tener, como eran 3 etapas, el V-out 1, el V-out 2, el V-out 3. Bueno, ustedes pueden comprar, usando esa facilidad de MOSIS, podrían comprar 10 integrados y tener un encapsulado a medida de ustedes con los puntos de prueba. Bueno, antes era imposible realizar una cosa como esa y hoy está al alcance de, bueno, nosotros estamos un poco lejos por esta cuestión del dólar y las dificultades para exportar dólares y demás, pero tenemos la posibilidad de fabricar nuestros propios integrados. Entonces uno podría crear su propio chip para customizar su producto con su chip y su software. Entonces el producto va a ser único en el mercado. Antes era difícil de hacer, bueno, hoy está al alcance de cualquiera, digamos. Eso el profe Cayuela, ustedes lo deben haber tenido quizás en alguna materia en cuarto, en máquinas eléctricas. El profe Cayuela, por ejemplo, para su tesis de doctorado, hizo fabricar su chip en Estados Unidos y él tiene en una caja guardado su chip con sus test points. Y está, bueno, al alcance de digamos, a la vuelta de la esquina. A nivel de costos puede ser un costo elevado, pero se puede fabricar. Entonces, es una beta laboral, una beta comercial, la fabricación de microcircuitos, ¿no? De chips. Eso lo tenía en mente, que quería hacerles ese comentario. No sé si alguno participó de EAMTA en estos años que pasaron. Bueno, EAMTA es un evento que se repite una vez al año y que tiene la finalidad de divulgar esto, ¿no? De la microelectrónica aplicada, el diseño de chips analógicos, chips digitales, de propiciar el uso de estos modelos MOSIS, por ejemplo, para abaratar costos y poder tener acceso a la tecnología. Bueno, lo tenía en mente que quería hacerles el comentario para, bueno, si a alguno le interesa la temática, EAMTA sería un lugar, y luego, por ejemplo, en Córdoba tenemos la Fundación Fulgor, creo que es, la empresa Marvel, la empresa cuyo dueño es el profesor Paredes, no recuerdo el nombre. Después hay otra empresa más que hace microcircuitos, hacen chips. O sea, dibujan el chip para empresas del exterior, para clientes del exterior. O sea que hay una beta comercial en la fabricación de circuitos. Un compañero suyo me comentaba, me lo crucé en el hospital hace poco, y me comentaba que lo habían convocado de Analog Device, de Maxim en realidad, el MAX 232. ¿Usaron alguna vez un MAX 232? ¿Les suena que es un MAX 232? No, profe, a mí no. No, Pedro no. No, pero el RS232. Para adaptar el nivel. Bien, me gusta porque ahí les estoy tirando cosas, así que dice, ¿no es para cargar baterías, Leonardo? Bien. No, el MAX 232 es un adaptador de nivel TTL, o sea, de 0 a 5. Es un chip que transforma una tensión de 0 a 5 y la transforma en una tensión de menos 12 a más 12, que es compatible con la tecnología RS232. O sea que sería el dispositivo con el cual ustedes pueden conectar cualquier sistema embebido a una PC, por ejemplo. Bueno, ese MAX 232, que es un chip que se usa en todos lados, lo fabrica una empresa llamada Maxim. Bueno, un compañero de ustedes, bueno, ya no es compañero, sino que está recibido, un ingeniero de UTN Córdoba, recibió una oferta laboral para trabajar en Maxim en Irlanda, creo que me dijo. Sí, Irlanda creo que era el país de destino. Como les contaba la otra vez, arman su perfil en LinkedIn, ponen sus habilidades y lo contactan. Bueno, yo les conté del ingeniero que lo habían contactado por LinkedIn. La empresa hizo una búsqueda, filtró, se encontró con un ingeniero que
tenía pasaporte, que hablaba el idioma y que sabía de fabricación de chips. Bueno, le llegó la oferta, no sé si la habrá aceptado, pero ganas tenía, así que digo, puede ser una salida comercial, una beta de laburo, ¿no? Esto de los microchips, como para tenerlo en cuenta. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada? Pensé que me iban a preguntar cuándo hacemos el asado, o cómo vamos a hacer con Tecnea, o dónde publicamos la lista de asistentes, de quiénes están en Córdoba y quiénes no. Calfin dice que invita, si hacemos choripán, invita a la coca, Calfin. ¿Es así? Vamos a No, ver si profe, está. tenga cuidado con Calvin, que lo invita a un asado y después no sabe cómo ir a su casa. Me parece que Gustavo no tiene que morder la banquina porque me parece que lo esperan en la casa y lo ponen a limpiar el piso. Me parece, digo, ¿no?